Aquellas maravillosas revistas, capítulo 98. ¿De verdad Sainz tiene mala suerte? En este podcast va a tener un gran protagonismo el motorsport, y es que no se ganan mundiales todos los días, ni siquiera todos los años. Y este, de 1992, el campeonísimo Carlos Sainz, por supuesto hablo del senior, del padre, se proclamaba no campeón del mundo de rally, sino bicampeón, y contra todo pronóstico. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Pero eso, el motorsport, como de costumbre, lo dejamos para el final, porque en este podcast hay también muchos coches de calle interesantes. En realidad, algunos, en mi opinión, muy interesantes. Todos deportivos, todos potentes, todos con encanto. Como por ejemplo el Jaguar XJ220. Este Jaguar sencillamente era un coche de calle inspirado en los prototipos con los que Jaguar corría y ganaba en el Mundial de Motorsport. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Yo confieso que no es de los Jaguar, lo digo muchas veces de algunos de estos coches, hice un vídeo sobre el Ferrari Enzo diciendo un poco lo mismo. El coche es espectacular y es precioso. Lo que sucede es que para mí no es probablemente uno de los Jaguar más espectaculares, pero no de los más bonitos. También es uno de estos coches que a veces sucede, lo digo muchas veces, que ganan al natural más que en foto. Llamaba la atención que para ser un coche superdeportivo tenía muchos voladizos por delante y detrás, algo que en general a mí no me suele gustar. La parte trasera, además de permitir que tuviera algo de maletero, lo que permitía era que aerodinámicamente fuera muy eficaz. Os recuerdo que estaba inspirado en los prototipos de competición. Y la parte delantera, pues para alojar pues, los radiadores, porque estamos hablando de un motor enorme, un motor muy muy grande que ofrecía 542 caballos. Era un motor de 3,5 litros, pero realmente la potencia era espectacular y llegaba a 7.000 revoluciones. Un coche, por supuesto, el que pude probar muy brevemente, de color, como debe ser, verde inglés. Vamos a seguir por otro coche que tiene para mí un encanto o un desencanto, como se mire, especial, porque en esas fechas pues surgió la novedad, un coche que pude probar, no en esta ocasión, sino algo más adelante, pero llegó toda la información acerca del nuevo Ferrari 456 GT, un 2+2. Os digo que este coche para mí tiene un encanto o un desencanto especial porque yo lo llamo el Ferrari cuñado, y es porque mi cuñado se compró uno de estos coches. Y bueno, no sé, como es excuñado, no sé si lo tiene o ya no lo tiene, me da igual. Pero a pesar de tener un motor V12, confieso que es uno de los Ferrari menos Ferrari que he probado. Porque para mí, eso de que un Ferrari sea 2+2, que al final es una chorrada porque las plazas traseras pues son para niños, básicamente. El coche está muy acabado, el motor es espectacular porque es un motor de 5,5 litros con 442 caballos, con un montón de válvulas, 4 por cilindro por 12 cilindros, 48. De esto tengo una anécdota, pero no la voy a contar. En fin, la verdad es que el coche no es que esté mal, ni mucho menos, pero además, este coche en general, Ferrari vendió su mayoría en colores un pelo sosetes, una especie de marrón oscuro metalizado, una especie de gris azulado oscuro metalizado. Y como os digo, a lo mejor soy un friki o a lo mejor soy un radical, pero para mí un Ferrari de verdad puede tener un V8 como el F40, eso lo perdono más, pero tiene que tener el motor central, tiene que ser biplaza y tiene que ser rojo. O en el peor de los casos, me podría valer amarillo, pero desde luego un marroncito metalizado, pues eso no es lo que yo entiendo por un Ferrari de verdad. Pero bueno, dicho esto, el coche era magnífico. Siempre, y aquí no he hecho la advertencia, separo lo que es el Máximo San periodista. Además me estoy haciendo unas gorras para hacer bromas con esto, del Máximo San aficionado. Como aficionado este Ferrari no me entusiasmaba, lo confieso. Como periodista, pues un poco lo mismo, porque al final sí, era un gran turismo. Bueno, pues si te quieres comprar un Ferrari, quieres tener un coche relativamente utilizable, pues este coche era una opción. Lo que sucede es que yo creo que si apuestas por un Ferrari, apuestas por un Ferrari.
y pretender que sea un coche utilizable, pues entonces cómprate un Porsche. Que además ahora los hacen sub, con 4 puertas, con 5, diésel, híbridos, hasta eléctricos. Vamos a hablar de un coche que me pareció mucho más interesante y un coche al que hoy día no me importaría nada, pero nada, tener uno, porque me entusiasmó y me sigue entusiasmando. Hablo del BMW M3, el E36, que ya a diferencia del primer M3, este contaba con el motor de 6 cilindros en línea, de 3 litros y que inicialmente dio 286 caballos, que luego fueron más. Pero vamos, con 286 caballos me vale. ¿Por qué digo aquí, pongo aquí el guión? Para mí es el último M3 realmente equilibrado. ¿Por qué? Porque este coche había perdido, hay que reconocerlo, un poquito la esencia del primer M3 en cuanto a coche ligero, compacto, manejable, muy ágil, pero había perdido solo un poquito. Lo que pasa es que a cambio había aumentado su potencia casi un 50%. Valía la pena el sacrificio. Luego más adelante los BMW M3 pues se convirtieron más en coches de autopista que en coches para entendernos de tramos virados, de carretera. Se hicieron coches muy alemanes, muy de autopista para ir a toda pastilla por autopista, cómodo y seguro, que me parece estupendo, ¿eh? No tengo nada que objetar a semejante cosa, pero perdieron un poco la esencia inicial. Este la seguía manteniendo. El motor en los 6 cilindros ya pesaba más, el coche seguía siendo un coche, bueno, en su momento se decía que estaba en un peso ni ligero ni pesado. Estamos hablando de 1.400 kilos. Hoy diríamos que un coche ligero, porque es un coche, ojo, que mide 4,4 metros y este sí es un auténtico 4 plazas, con un maletero bastante razonable. O sea, en eso sí sigue siendo un M3, porque el M3 era el típico coche que puedes rodar con él en circuito, puedes rodar en él y disfrutar por carreteras viradas de montaña, pero luego puedes hacer un viaje. A partir de este M3 ya empezaron a ser demasiado pesadotes para disfrutar en circuito, luego cada vez más pesadotes para disfrutar en carreteras viradas y al final acabaron siendo coches de autopista. Este, como os digo, era el último M3 equilibrado. El motor, ya lo he dicho, este 6 cilindros, a mí me encantaba y me sigue encantando. Es de los mejores motores, en mi opinión, que ha hecho BMW. En el caso del M3, conseguía con los 3 litros que tenía y con 4 válvulas por cilindro alcanzar 286 caballos a 7.000 revoluciones. Pero ojo, que es que el par máximo lo daba a 3.500. Es decir, que es un motor que tiraba mucho de vueltas, con alegría, yo diría que con rabia, incluso esa rabia que te gusta, que disfrutas, porque además viene acompañado de un sonido espectacular, pero que tiene muchos bajos. Era un coche, por ejemplo, que lo comentaba en la prueba, que se disfrutaba conduciéndolo en ciudad. Dice, bueno, un pura sangre de 286 caballos, ¿de verdad disfrutas conduciendo en ciudad? Sí, porque es cierto que el embrague era suave, el cambio ya un poquito más duro, pero es ese cambio típico de estos BMWs de esta época, de los 90 y yo creo que los primeros 2000, un tacto que no era del todo metálico, como puede ser un Ferrari, sino un poquito, pero no llegaba a ser tampoco gomoso. Era un tacto, no era perfecto, pero casi. Pero sobre todo lo que era enormemente preciso. Y además, esto lo he escrito muchas veces, era tan rápido como tú fueras capaz de hacerlo. Si leías muy bien, porque ya os digo que para cambiar bien no se toman atajos, si cambias de segunda a tercera no es una diagonal, son 3 rectas, un poquito para adelante, un poquito a la derecha y un poquito para adelante otra vez, en un cambio convencional, con la primera adelante y a la izquierda. Si haces eso rápido y de forma precisa, no tomas el atajo en diagonal que castiga tanto las varillas del cambio o el cambio en sí, no le pillabas nunca en renuncia a los sincros, siempre entraban las marchas y entraban bien, tanto subiendo de marchas como sobre todo bajando, incluso en ese cambio tan exigente para los sincros como es el de tercera a segunda. El de segunda a primera es más exigente, pero enormemente infrecuente. Tiene que ser una curva cerradísima, una situación muy particular. Bueno, el coche, como os digo,
Esta carrocería me gusta especialmente, me gusta porque este motor, insisto mucho en esto, este coche lleva motor central, me diréis, Máximo, que no, que lleva adelante, sí, lo lleva adelante, se llama central delantero porque va por detrás del eje delantero. Si os fijáis en la silueta, la rueda del eje delantero está muy delante y el motor está prácticamente justo, empieza lo que es el bloque motor por detrás del eje delantero, con lo cual el reparto de pesos es especialmente bueno. Aquí no se daba el dato, porque todavía era un contacto, como os digo, pero ya os lo anticipo yo. O sea, estaban en torno de un 55% delante, un 45% detrás, lo cual en un coche con un motor, ojo, y además un motor de 6 cilindros delantero, por supuesto, no os lo he dicho, atmosférico, pues es un reparto de pesos muy bueno. Las suspensiones estaban muy bien hechas, eran sofisticadas y además tenían ese tacto que a mí me encanta, que me gusta tanto, que es el tacto no seco de una suspensión con exceso de muelle y amortiguador de mala calidad, sino firme, pero no seco, que no es lo mismo. Cuando llegabas baches pequeños no era especialmente desagradable, pero cuando había apoyos fuertes sí que controlaba mucho el balanceo del coche. Como bueno, se nota que es un coche que me apasiona. Ya sabéis que yo tengo un 328i, que si Dios quiere, dentro de 2 días voy a hablar con la persona que me va a asesorar en la restauración y por fin seréis los primeros en saberlo. Espero iniciar la restauración. No es un M3, pero ojo, tampoco está mal, con 192 caballos. Con 100 más estaría mejor, pero bueno, tampoco está mal. Pero ese es el mismo E36 que a mí me parece uno de los Serie 3 más bonitos. Después de esta pasión por este coche, tengo que decir, para hablar del siguiente coche, que no soy especialmente golfista. Ni en el sentido deportivo del término, el golf. No tengo nada contra golf, Dios me libre, pero no es un deporte que me seduzca. Ni el Volkswagen Golf, me pasa lo mismo, es un coche que me gusta. Hay versiones en concreto que me gustan mucho, pero no compartí el entusiasmo de mis colegas cuando pudimos probar este Golf, que es el Golf VR6. Parecía el coche perfecto. Todas las virtudes de un Golf, pero con un motor que ya de verdad andaba. Ya os recuerdo que el motor 16 válvulas de Volkswagen no tenía nada que ver, no solo ya con el de Opel, sino luego llegaron los motores de PSA, llegaron motores japoneses de Nissan, que eran 2 litros, incluso menos, pero que sí tenían potencia en alta y en baja. Pero Volkswagen no lo había sabido hacer con ese motor 16 válvulas. Todos, y el coche está muy bien hecho, la estabilidad fantástica, todas las virtudes de un Golf son tan conocidas que no hace falta ni que las repita. Pero faltaba un motor potente. Y ya parecía que con este VR6 pues se había conseguido el Golf perfecto. Bueno, eso era lo que comentaron la gran mayoría de los periodistas y de los probadores coetáneos en mi época. Lo que sucede es que al final, ¿cuál era mi pega? Pues yo lo voy a contar de forma muy sencilla. Este motor VR6 tan especial, era un motor de, ojo, nada más y nada menos, os recuerdo, un V6 con una V a solo 15 grados. Es decir, que el motor, era enormemente compacto, algo imprescindible para que cupiera bien dentro del vano motor del Golf. Bueno, como os decía, este motor, un motor de 2.8 litros, nada más y nada menos 2.8 litros, con estos 6 cilindros en V estrecha, rendía 177 caballos. 177 caballos a solo 5.800 vueltas. Y, a ver, hablemos primero del motor. No son malas cifras. Bueno, la potencia no es para tirar cohetes. Un 2.8 de 177 caballos, atmosférico, incluso en estos años, tampoco era algo especialmente llamativo. Y dices, bueno, pero la potencia da 5.800 vueltas, con lo cual, pues parece que es un motor que tiene bajos. Pues no, porque en cambio el par, aquí pasa justo lo contrario que el M3, que da la potencia 7.000, pero el par lo tenía 3.500. Bueno, este coche daba la potencia 5.800, pero el par lo tenía 4.200. Es decir, que era un coche como que un motor como que respirase mal. Al final daba la potencia, lo metías en banco y bueno, pues daba incluso más de lo que prometía, algún caballito de propina, pero es que si veías la curva, hasta la curva de par hablo, hasta los 4.000, 5.000 revoluciones, no pasaba nada. Es más, incluso titubeaba, había altos y bajos, no era limpia. Pero es que luego llegaba al máximo
con mucha pendiente y caía de repente. Y a las 6000 caía todavía más. Era un motor, no era disfrutón. ¿Qué queréis que os diga? Cualquiera que lo hayáis probado, sí, al final corría, pero había que insistir. No era un coche que lo lleves peinando el acelerador, no, había que insistir, lo cual te chocaba en un motor de 2.8 litros. Al final, siempre lo digo, el mejor motor del Golf ha sido el 1.8 de 8 válvulas y 115 caballos, 112, 116 según versiones. Ese sí que era un motor redondo. Pero hablemos del peso. 1.250 kilos. Hombre, no es para tanto, máximo, es un coche ligero. No, hoy día es un coche ligero, evidentemente, pero son 100 kilos más que el motor, que el Golf con motor 4 válvulas. Ese no es el problema. El problema era el reparto de pesos. Este coche, el reparto de pesos, os acabo de decir que el BMW con motor delantero, pero propulsión trasera, ojo, cambio delante, no era como los Alfa Romeo o los Porsche con el cambio detrás, tenía un reparto que se acercaba a 54-46. Bueno, pues este coche tenía 65% delante, es decir, mucho peso delante. Para entendernos, de esos 1.200 kilos que pesaba el coche, algo más, que más de 800 gravitaban en el tren delantero. Eso explicaba muchas cosas. Y explicaba que el coche no era ágil. Sí, era estable, era previsible, era un coche que te inspiraba seguridad, pero no era un coche ágil. Es decir, que las dos virtudes que para mí tenía el Golf 8 válvulas, que era un motor con muchos bajos, que podías llevarle a punta de gas muy agradable y una agilidad y una estabilidad fantástica, este coche, con mucha más potencia, mucho más precio, mucho más complicación, perdía en ese tacto, en ese motor tan disfrutón, y perdía en agilidad y perdía además mucho. Era un coche muy cabezón. En definitiva, ¿era un coche malo? No. Seguramente después de oír esto pensaréis, bueno, este coche es una birria. No. Tú probabas el coche y bueno, pues no era un mal coche. Pero desde luego no era lo que esperábamos, ni era el Golf definitivo, ni mucho menos. Yo insisto, en estas generaciones el Golf definitivo era el más simple, el 1.8 de 8 válvulas. Llegamos por fin al Motorsport y al Mundial de Rallys. Y voy a reivindicar a Carlos Sainz. Vamos a ver el Mundial. Tengo aquí además la clasificación, porque la revista lo detallaba, de cómo había ido evolucionando el Mundial de Rallys. Fijaos que tras los rallies, las pruebas, ya pasado el Ecuador del campeonato de Argentina, Mil Lagos y Australia, Lancia y Oriol y Lancia estaban en estado de gracia y contaban sus participaciones por victorias. Ganaron 3 pruebas seguidas y bueno, ya tenía una ventaja importante sobre Carlos Sainz, no solo sobre Carlos Sainz, que en ese momento estaba tercero, sino sobre Juha Kankkunen. Lo dije en el último podcast, pilotazo. Oriol estaba en estado de gracia. Parecía, como os digo, imposible que Sainz pudiera ganar este mundial, a pesar de que había empezado bien. Esto no lo digo yo, lo dice el propio Carlos. Fijaos que he extraído unas declaraciones de Carlos en este momento, porque él mismo reconocía lo siguiente. Leo literal. Es absurdo pensar en ganar este mundial, este campeonato. Solo una verdadera racha de mala suerte podría arrebatar el mundial a Didier Oriol. Y ahora os repito la pregunta con que empezaba este podcast. ¿De verdad pensáis que Carlos Sainz es un piloto con mala suerte? Porque todos tenemos la imagen grabada de trata de arrancarlo, por Dios, trata de arrancarlo. Bueno, pero es que ese mundial, realmente en justicia, pues Sainz no iba a haberlo ganado. Hubo otros pilotos que le hubieron mala suerte, y permitió a Sainz le dar oportunidades y luego las perdió. Pero en este caso, el que tuvo verdadera mala suerte fue Didier Oriol, porque ya había roto el motor al principio de temporada en el Rally de Portugal, lo que le había valido, pues rompes el motor y te llevas exactamente 0 puntos. Exactamente 0 puntos. No había participado en algún rally porque no estaba dentro de la estrategia de Lancia, los rallies que no le favorecían. Esto era muy normal, porque el campeonato era muy largo y no todos los coches y los equipos y los pilotos iban a todas las pruebas. Pero después llegó la racha en que lo ganaba todo y de repente, pues empieza con un problema de una llanta en el Rally de San Remo que le obliga al abandono. Después llega la rotura de dirección en el Rally de España, que le permite salvar los muebles, no salvar los muebles, porque marcó un solo punto. Y luego una bujía defectuosa,
fijaros qué chorrada, una bujía defectuosa le impide puntuar en el último rally del Mundial, el RAC de Inglaterra. Es decir, hablemos de suerte, que tras ir primero destacado, ni siquiera acabó segundo, acabó tercero ese campeonato. ¿Cuál fue el caso de Carlos? Justo el contrario. Yo creo, fijaros, estas cosas son muy psicológicas, que el hecho de que Carlos yo creo que en su cabeza nunca dio el Mundial por perdido, porque Carlos nunca da nada por perdido, pero el ver que tenía tan pocas posibilidades, en cierto modo le quitó presión, porque dijo, bueno, yo voy a por todas, porque esto está perdido. Es como cuando llueve en la Fórmula 1, y claro, ¿qué hay que hacer? El primero, no arriesgar, porque vas primero. Si te equivocas, lo único que puedes hacer es perder. Ganar no vas a ganar porque ya vas el primero. Pero el último, vas el último. No tiene nada que perder. Aguanta con los slick, haz lo contrario de lo que hagan todos los demás, porque vas el último. Peor imposible. Bueno, pues yo creo que Carlos, que no iba al último, iba tercero, pero dijo, bueno, tercero, no hago nada. Yo quería ganar el Mundial, así que voy a saco Paco, como dicen en el argot de los rallies, y voy a hacer un sprint final y le voy a dar todo, y bueno, que los demás hagan lo que puedan. Bueno, pues con esta táctica tan agresiva consiguió no ganar, yo me atrevería a decir que arrasar en el Rally de España. Y lo que sucede es que el Rally del RAC es un rally muy particular, porque hay tramos secretos, siempre hay lluvia, los pilotos británicos juegan en casa, se conoce en el rally como si fuera el pasillo de su casa, de su vivienda. Bueno, pues a pesar de todo, y a pesar de que Marco Allen también estuvo brillante con otro Toyota, Carlos consiguió ganar esas dos pruebas, y lo más importante, consiguió ganar su segundo Mundial con 144 puntos, 10 más que Juha Kankkunen, que acabó siendo subcampeón, y 23 más que Didier Oriol. Los demás, Viasion, Allen, Delecourt, estaban ya mucho más atrás. En fin, un merecidísimo campeonato, a mi modo de ver. Yo creo, siempre lo he dicho, pero yo creo que esto lo pensamos todos, que Carlos Sainz, por habilidades... En esto, a lo mejor soy un poco Quijote, perdonadme, sobre todo los que no seáis españoles. Yo creo que también Fernando Alonso, por habilidades, posibilidades, por pilotaje, merecía más de 2 mundiales de Fórmula 1. Luego no tuvo suerte con sus equipos, o no supo hacerlo, vamos a decir las cosas. Y yo creo que en el caso de Carlos Sainz pasa un poco lo mismo. Yo creo que por habilidades es un piloto, luego lo ha demostrado en el Dakar y en otras categorías, es un piloto que hubiera merecido más mundiales. Lo que pasa es que yo creo que en los pilotos, iba a decir la era moderna, la era moderna es cuando se ha profesionalizado, podemos decir que a partir de los 90, 80 y mitad de los 80, el mundo de los rallies y de la competición en general se ha hecho tan profesional. Yo creo que no basta con ser bueno, como yo digo siempre, encima del coche. Hay que ser bueno también cuando te bajas del coche. Gestionar tu carrera deportiva no es fácil. A veces no es que el piloto se equivoque, es que a veces pues ha pasado en ocasiones. A lo mejor a un equipo pues le interesa por cuestiones comerciales un piloto malayo, un piloto italiano, un piloto alemán mejor que un piloto español. Es lo que está pasando, por ejemplo, en MotoGP, donde los españoles ya somos una lacra. El campeonato quiere que haya más pilotos de otras nacionalidades y a veces dan oportunidades a pilotos que a lo mejor no son tan buenos, pero no son españoles, porque las marcas que participan venden motos en todo el mundo. Bueno, hay mucha política, es un mundo mucho más profesional. Y yo creo que para ganar muchos mundiales hay que saber gestionar el coche, hay que saber conducir muy bien, pero también hay que saber gestionar muy bien tu carrera profesional. Y a lo mejor en eso, pues Carlos Sainz y Fernando Alonso o no tuvieron la suerte, o no supieron, o no pudieron. Bueno, ya hemos llegado al final. Bueno, no está mal acabar un podcast celebrando que ganamos un mundial. Ojalá todas las semanas pudiera hacer un podcast parecido. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme y bueno, pues espero que me escuches de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.